Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos aquí de nuevo con ustedes en CITIC 2019. En esta ocasión tengo el gusto de entrevistar al doctor Carlos Aguilar Salinas, quien es parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, es investigador F en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y es el coordinador del Departamento de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y un placer participar. Gracias. Bueno, Carlos, tú tienes muchísima experiencia y tienes muchos artículos publicados referente al tema de lípidos. Hoy quisiera tocar el tema particular de los estudios con evolocumab. Hay una gran cantidad de pacientes tratados con estos anticuerpos monoclonales, específicamente con evolocumab, y todo un programa enorme, el programa Proficio, que ha tenido una inversión muy importante económica. Yo te pregunto específicamente, estos fármacos que tienen gran eficacia en reducir LDL, llegan tarde al escenario del tratamiento en lípidos porque quedan como un tratamiento agregado al problema de dislipidemias. ¿Qué opinas de esto? Creo que los anticuerpos contra PCSK9 es una historia de éxito porque parte en un periodo muy corto de tiempo, tan solo 10 años, se identifica una molécula, se identifica cuál es su papel en el metabolismo de lipoproteínas, se identifica como un blanco terapéutico y se desarrolla un fármaco que además es capaz de reducir mortalidad cardiovascular. Pero este fenómeno es único porque ningún medicamento había transitado desde conocer una vía metabólica hasta poderla modificar y evitar mortalidad. Yo creo que no podemos decir que llegaron tarde, ojalá y hubieran llegado antes. Sin embargo, el crecimiento de la tecnología que se ha dado en las últimas décadas ha hecho posible que este sueño se vuelva una realidad. Creo que los anticuerpos contra PCSK9 todavía son terapias en evolución. Ahorita son fármacos que se utilizan para los casos más severos de hipercolesterolemia o aquellos casos que tienen cardiopatía isquémica y que siguen teniendo eventos o no cumplen con las metas de tratamiento. Pero con el tiempo, como se reduzca su costo, se aumente su accesibilidad, se van a volver parte de la armamentaria cotidiana en la prevención cardiovascular. En tu práctica clínica, ¿cuál es el principal inconveniente del uso de estos fármacos? En realidad no tenemos muchas opciones, y más en nuestro país. ¿Qué inconvenientes tienes tú en tu práctica clínica para utilizarlos? En la práctica es sobre todo el acceso al fármaco, el costo, la cobertura limitada de los seguros privados o en el Sistema Nacional de Salud es la principal limitante. El perfil de seguridad es muy bueno, tiene la ventaja que se administra una vez al mes o 2 veces al mes dependiendo del fármaco que se utilice, lo cual lo hace cómodo para la mayor parte de los pacientes. La forma de administración requiere de entrenamiento mínimo, por lo que las propiedades del fármaco no son el problema, es el sistema de distribución, que yo creo que está en un proceso. Yo creo que en algunos años estaremos haciendo comentarios totalmente diferentes. Ahora, el evolocumab, ¿tú tienes predilección particular de uso con alguna estatina en tu práctica privada o no? ¿La utilizas en prevención secundaria particularmente? Sobre todo lo usamos con las estatinas de mayor potencia para que logremos las metas de tratamiento. Como sabes, son solamente 2 las estatinas que se consideran de alta potencia a dosis altas, y con cualquiera de las dos no existen interacciones farmacológicas. Lo importante es que logremos la mayor dosis de la estatina que el paciente tolere y que esté a su alcance, de tal manera que sumando intervenciones, el antagonista PCSK9, la estatina, con o sin ezetimibe, nos permite alcanzar las metas de tratamiento. En comparación a otros anticuerpos que no son 100% humanos, sino que también tienen un porcentaje murino y que ha habido problemas en el sitio de aplicación,
¿Tú en tu práctica clínica has tenido algún problema en el sitio de aplicación con evolocumab específicamente? Con los dos PCSK9 que están en el mercado, los dos son seguros, más o menos el 5% desarrollan respuestas locales. Pocas veces, por lo menos en mi experiencia, nunca he tenido que suspender la terapia por esta razón. Simplemente se cambia del sitio de posición y generalmente se resuelve el problema. El otro anticuerpo para el cual se generaron anticuerpos contra el fármaco nunca llegó a una etapa comercial. Nosotros participamos en el estudio SPIRE y aún así, a pesar de todo eso, también su seguridad era bastante aceptable, pero los dos que tenemos en el mercado son seguros y son una muy buena opción. Se habla mucho de intolerancia a las estatinas como otra indicación para el uso de estos fármacos. En tu práctica clínica, ¿qué porcentaje de pacientes realmente tienen este problema? La miopatía por estatinas en general se da en el 5% de las personas que lo toman. De esos, la mayor parte son mialgias, es solamente dolor muscular sin elevación de enzimas musculares. De aproximadamente el 30% o 40% sí tienen elevación de enzimas musculares. En ellos es en los que se tiene que tomar una decisión terapéutica. Cambiar el tipo de estatinas es la que resuelve en la mayor parte de los casos el problema, o agregar ezetimibe. Si a pesar de eso no se logra, el paciente persiste con molestias y las molestias son atribuibles a la estatina, que creo que ese es el punto clave, entonces se puede usar un antagonista de PCSK9. Creo que tienen un espacio en esta indicación, pero hay muchas otras cosas que podemos hacer antes de considerar un antagonista de PCSK9. Muy bien. Y hay una partícula que está cobrando mucha importancia actualmente, la LPA minúscula. No hay terapéutica, se había hablado que la niacina podía tener algún efecto ahí, la niacina ya no se está utilizando. ¿Cómo ves tú este rol que podría tener los anticuerpos monoclonales para la reducción de los niveles de LPA minúscula? La lipoproteína minúscula es un factor de riesgo muy importante que hasta recientemente se le ha dado el papel que tiene. En estudios genéticos se ha demostrado que es quizás el segundo después del colesterol LDL que aporta mayor riesgo cardiovascular. Los antagonistas de PCSK9 es el único medicamento que está en el mercado que reduce la concentración de este factor de riesgo, lo reduce alrededor de 25%. La gran pregunta es saber si ese 25% de reducción es suficiente para prevenir enfermedad cardiovascular. En uno de los estudios de sobrevida con PCSK9 se intentó analizar cuál era la contribución de la reducción de la LPA dentro de la reducción de mortalidad total y alcanzó significancia estadística. Sin embargo, es un análisis secundario, se tendría que tener un agente que sea específico para reducir LPA para saber si es una alternativa terapéutica. Tomar pacientes que tienen LPA elevada por su perfil genético y independiente de su colesterol LDL, saber si el antagonista de PCSK9 reduce enfermedad cardiovascular. Creo que estos estudios van a llegar en los siguientes años y entonces podemos posicionar como una indicación el tratamiento de LPA elevada para el uso de PCSK9. La eficacia de la reducción de los anti-PCSK9 no está en duda, pero también se ha visto que da niveles de colesterol LDL muy bajos, hasta incluso algunos pacientes debajo de 30 miligramos por decilitro. ¿Eso a ti te merece alguna preocupación particular? En los dos estudios de sobrevida cardiovascular se tomó en cuenta esa consideración. En uno de ellos incluso se hizo un subestudio específico para evaluar el impacto cognitivo de la intervención y no se encontraron efectos adversos significativos. Por lo tanto, creo que no es algo que me preocupe. Si es en pacientes de muy alto riesgo, trataría de reducirlo lo más posible. Si es en pacientes en prevención primaria, creo que un nivel abajo de 70 es razonable. Si es en pacientes en prevención secundaria, habría que bajarlo lo más posible.
¿Tú estás de acuerdo con las guías de los endocrinólogos? 55 de meta, en el extremo riesgo. Se requieren de más estudios para poder establecer esto. Creo que es un trabajo en proceso. Creo que asignar una meta mínima es por consenso. No hay ningún estudio que realmente sirva de evidencia para establecer un punto de corte de esa magnitud. En los estudios clínicos siempre se ha tomado el LDL como el marcador principal de seguimiento. En la práctica clínica, ¿a qué le das más importancia tú? ¿Al nivel de LDL o al de no HDL? Depende del tipo de pacientes. Si son personas que tienen triglicéridos altos o tienen diabetes, le doy más valor al no HDL. El LDL también se puede calcular con una fórmula que se llama derivada del trabajo de Martin en Estados Unidos y es mucho más precisa que con la fórmula de Friedewald. Entonces, calculando el LDL de esta manera es casi igual que el no HDL. Y lo que yo en la práctica uso más es el nivel de la polipoproteína B, que aunque es un poco más cara que la medición del LDL, pero es el mejor marcador lipídico de prevención cardiovascular. Y por último, Carlos, ¿nos podrías hacer un resumen comparativo de los dos estudios principales de evolocumab y de alirocumab, del Fourier y del Odyssey Outcomes? Estos dos estudios dan evidencia complementaria. Mientras que el Fourier fue hecho en personas con alguna forma de aterosclerosis, sin importar el tiempo de diagnóstico, el estudio Odyssey Outcomes es específicamente personas que han tenido un evento coronario en tiempo reciente. En el primero, en Fourier, tiene un mayor tamaño de muestra, en Odyssey Outcomes se permitieron niveles de colesterol LDL de manera transitoria muy bajos, aunque se suspendió durante algún tiempo el agente. Creo que los dos demuestran que hay una reducción en los desenlaces cardiovasculares. Tenemos que tomar en cuenta que se comparan contra pacientes que recibían estatinas en dosis topes, entonces debe ser uno muy cuidadoso en el análisis. Ojalá y algún día tengamos un estudio cara a cara entre los dos fármacos con un poder suficiente para disecar su efecto. Yo creo que los dos son muy buenas armas que tenemos a nuestro alcance. Muy bien, y que cuesten menos, sí, ¿no? Ojalá. Ojalá. Pues muchas gracias, Carlos. Les Jaime. agradezco mucho su atención. Agradezco tu presencia aquí. Con mucho gusto. Nos vemos.